confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Entonces, es importante recordar el contexto. Está hablando el buen pastor, el Señor es mi pastor y nada nos faltará. Está hablando o está utilizando la figura literalmente de un pastor de ovejas. ¿Y cuáles eran las tareas principales de un pastor de ovejas? Número 1 era encontrar la senda correcta para las ovejas, o seleccionar cuál es la senda correcta. Y número 2 es guiar a las ovejas por ese camino. Ya una vez que seleccionó cuál es el mejor camino que tienen que tomar, ahora sí es el proceso de guiarlas. Y me encanta que Dios quiere tomar y tomar esta dirección en ambos sentidos en nuestras vidas. Él quiere enseñarnos, número 1, cuál es la senda correcta, pero número 2, no solo nos deja solos o abandonados, Él nos acompaña y Él nos va guiando por esa senda de justicia. ¿Y qué significa que Él nos guía por sendas de justicia? Significa que nos guía por sendas conforme a la voluntad de Dios y conforme a sus mandamientos. Si Dios, en su definición, si Dios es justo, si de Dios emana la justicia, los caminos de justicia, ¿qué significa? Son caminos conforme a la voluntad de Dios. Y Él quiere guiarnos por esos caminos. Ahora, creo que es importante hacer el paréntesis que nuestra fe o nuestra creencia en Dios, o aún nuestras prácticas, el venir a la iglesia, el orar en mi casa, el leer las Escrituras, toda nuestra vida de fe, no se trata de que se quede solamente algo teórico en nuestra cabeza, yo sé 1, 2 y 3, sino Él quiere que lo traduzcamos a nuestra vida práctica. Cómo lo que sabemos influye en nuestra vida. Y eso también implica el camino de justicia. No solamente es la teoría de la justicia, sino Él quiere guiarnos por las sendas de justicia. Me gustaría leer un proverbio, Proverbios capítulo 3, versículo 6, nos dice lo siguiente. Está hablando acerca de Dios y nos dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y me encanta esta expresión, reconócelo en todos tus caminos. Es decir, por ejemplo, en mi vida laboral, ¿dónde está Dios? Ahí presente. Puedo reconocer a Dios. ¿En qué conversaciones está Dios y en cuáles no? ¿En qué compañeros? ¿Hacia dónde me está guiando? En mi vida en la escuela, en mi vida familiar, en mi vida con mis amigos, en mi vida aún recreativa y en mis tiempos de descanso. ¿Dónde está Dios en ese lugar? ¿Dónde está Dios en esa área de mi vida? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mí en esa área específica de mi vida? Y creo que Él nos guía por sendas de justicia, pero también quiere que podamos guiar a nuestras casas, a nuestras familias por esas sendas de justicia. Totalmente. Entonces, ¿cómo lo han vivido ustedes? ¿Cuál ha sido su experiencia en cuanto a poder guiar por sendas de justicia a la familia? Los papás nuevos primero. Pues mira, primero, sumándome a lo que acabas de mencionar, creo que me llama mucho la atención que habla acerca de que hay más de un camino. Y es lo primero que yo tengo que identificar, que está el camino de justicia y el camino que no es de justicia, el camino injusto, ¿verdad? Está el camino donde se cumple la voluntad de Dios y el camino en donde no se cumple esa voluntad de Dios. Y lo primero creo que es reconocer que hay dos caminos, que siempre va a haber una opción de decidir. Y luego eso me lleva al paso número 2 de referencias. Pues, ¿cómo yo voy a referenciar o cuál es la referencia que tengo para identificar cuál es el buen camino? Y pudiera parecer a lo mejor algo pues muy místico o donde nos sentimos perdidos, pero al final de cuentas abrimos la Biblia y encontramos ahí la respuesta. Y quiero hacer referencia a un par de versos que encontramos en Josué capítulo 1, en el verso 7 y el verso 8. Y Josué estaba haciendo una transición en donde estaba levantándose como un líder. Este hombre estaba por agarrar una gran responsabilidad. La misma responsabilidad que tú y yo tenemos al frente de una familia. Y estos son los consejos que él recibe. Y leemos el verso 7, que es un verso muy conocido, que dice: sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Y esto nos habla, número 1, de que Josué vivía bajo autoridad. Y me encanta este principio porque tenemos autoridad cuando vivimos bajo autoridad. Y nos muestra un hombre que creció en su liderazgo porque aprendió a vivir bajo autoridad. Y eso ha sido algo en lo que yo he podido descansar como papá primerizo, como alguien que tiene su primer hijo. Puedo descansar en que si yo vivo bajo autoridad, Dios me dará gracia y sabiduría para dirigir a mi familia. No tengo por qué pelear
con esto solo, no tengo que tener yo todas las respuestas. Es cuestión de tomar estas palabras y obedecer las instrucciones que Dios me ha dado. Y eso para cualquier hombre creo que te da descanso, conforta tu alma, porque sabes que no estás solo en este proceso. Ahora sigue diciendo, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Y una vez más nos muestra que hay un camino a la derecha y hay un camino a la izquierda que no necesariamente es el mejor camino. Y esto es lo primero que tú y yo tenemos que reconocer para hoy preguntarnos, de todos los caminos que hay, ¿será que estoy tomando el camino correcto? Y como decía Eugenio, en todas las áreas, en mis finanzas, en mi salud, en mis relaciones, en cómo dirijo mi casa, en mi cultura, aplícalo en todas las áreas de tu vida. Y voy al siguiente verso, dice, entonces, y esta es la parte que nos gusta, entonces, puedes leerlo conmigo, te irá bien en todo lo que hagas. Y nos habla, tenemos que leer esto e interpretarlo en el contexto correcto. No está hablando de acuerdo al mundo, de acuerdo a lo que está de moda, de acuerdo a lo que hoy la gente considera que te está yendo bien, sino te irá bien a la manera de Dios. Te irá bien de acuerdo al plan de Dios y a la voluntad de Dios. Y luego entra lo práctico. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Y me encanta porque yo voy a asegurarme que voy a obedecer, y esto lo mencionó en el verso 7, yo voy a caminar en obediencia no solamente porque quiero hacerlo o porque tengo la mejor intención de hacerlo. Estoy seguro que todos los papás que estamos aquí, si hoy nos preguntáramos, ¿quieres ser el mejor papá? Claro que todos queremos ser el mejor papá. Nadie nos levantamos todos los días a ver cómo nos fregamos a nuestra familia. Claro que no, queremos hacer lo mejor que podemos, pero me encanta de manera práctica. No se trata de a ver si me toca, a ver si le atino. No es cuestión de suerte, dice, es resultado de que has estudiado constantemente. Habla acerca de invertir tiempo, habla acerca de abrir el libro, habla acerca de meditar en él de día y de noche. Te ha costado, hiciste un sacrificio, has pasado tiempo, así como vas al gimnasio y te ejercitas la parte física, has ido al libro, has abierto la Biblia para fortalecer el espíritu. Todo lo que allí está escrito, dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y creo que eso nos lo aterriza, creo que no puede aterrizarlo de una mejor manera. ¿De qué se trata? Tengo que invertir tiempo para caminar y conocer los caminos de justicia. Y yo te cedo la palabra, ya hablé mucho yo, pero creo que simplemente cierro con este comentario. Cuando piensas en la segunda generación, uno como hijo, es fácil estudiar y meditar y pasar tiempo cuando has visto a alguien estudiar, meditar y pasar tiempo en la palabra. Y creo que ahí es donde puedes pensar hoy, tener la visión de tu segunda, de tu tercera generación. No vivimos con lo que a ti no te tocó vivir, sino con lo que hoy tú puedes hacer para que la siguiente generación lo vea. Sí, ahora me gusta mucho el hecho de vivir bajo autoridad, porque la palabra de Dios, y lo dijiste muy bien, siempre nos va a llevar a profundizar el consejo de Dios, la paternidad de Dios. Cuando vivimos bajo su autoridad, siempre nos va a llevar a descubrir la Escritura, a aprender la Escritura, sí, como bien lo dijiste ahorita, a estudiarla. Ahora, ¿por qué es importante esto? Y algo que nos gusta a Ceci y a mí hacer en nuestro grupo en casa, en los estudios, es, soltamos algunas preguntas y lo que les decimos es, a bote pronto, lo que te viene a la mente rápido, lo primero. ¿Por qué? Porque eso es lo que está a flor de piel. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Lo que estamos hablando es de que Dios te llevará por caminos de justicia, pero bien decía Mauricio, pero entonces hay otros caminos que no son caminos justos. Sí, el mundo está lleno de injusticia. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí. El mundo está lleno de injusticia. ¿Por qué? La injusticia es el resultado del pecado. Y si el mundo vive en pecado, significa que va a haber injusticia. Ahora, a veces nos metemos en esos caminos injustos por voluntad propia, conscientes o inconscientes. Pero a veces nos empujan hacia allá. Puede ser que tú estés caminando bien, pero haya situaciones en tu vida en donde hay injusticias. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Injusticias, sí, en tu trabajo, injusticias en la escuela. ¿Alguien ha vivido algo así? Sí. Que tú dices, yo estoy caminando bien, pero está sucediendo algo injusto. No es justo que suceda esto. Ahora, ¿qué sucede en esos momentos? Ahí es donde, al vivir bajo autoridad en los caminos de justicia de Dios, te va a llevar a descubrir lo que hay en tu corazón de bote pronto.
y tú acudes y tomas eso de tu vida. ¿Me estoy explicando? Porque va a haber injusticias en la vida. Mira, en el 2012, y cuento esto rápido, en el 2012, si tú viviste en Monterrey o estabas en Monterrey, fue unos años de muchísima inseguridad aquí en Monterrey. ¿Tú recuerdas eso? Una ocasión salía yo de la oficina, del trabajo, tomé la avenida Churubusco. La avenida Churubusco tiene como 5 o 6 carriles, una avenida muy ancha. Cuando voy hacia la casa, vivíamos en San Nicolás, voy por cruzar los rieles, freno y me doy cuenta que volteo por el retrovisor y un carro me viene siguiendo, muy pegadito. Me muevo de carril y el carro se vuelve a cambiar de carril atrás de mí, me cambio a otro carril y se vuelve a cambiar de carril. No estaba el puente que está ahorita, hago alto para cruzar las vías del tren y cuando cruzo las vías del tren aceleré a toda máxima velocidad mi carro y el carro aceleró a máxima velocidad y ahí fue donde yo dije, ya valió. Efectivamente el carro me alcanza, se me cierran, me orillan, se bajan 2 hombres con armas y me sacan del carro y me llevan con ellos, ¿verdad? Y es un momento que no le deseas absolutamente a nadie. Y es un momento de la verdad. ¿Qué viene a tu vida en ese momento? Y no te hablan con dulzura, ¿verdad? Te hablan con amenazas y con puras malas palabras. Dices tú, oye, esa no me la sabía, ¿de dónde la sacaste? ¿Verdad? ¿Te da miedo? Por supuesto que te da miedo. Pues a nadie le gusta que le pongan un arma y que te hablen como te están hablando. No sabes qué va a pasar, no sabes a dónde te llevan, pero es el momento en donde tú dices, Padre, si yo vivo bajo autoridad y lo que busca Dios es enseñarte, entonces tú vas a tomar lo que hay en tu corazón. Y esos son los momentos de la verdad. Esos son los momentos en donde, ¿qué vas a hacer? Y yo recuerdo que me vino a la mente Daniel capítulo 6, Daniel orando y tendiéndole a la gente una trampa. Daniel, si no lo has leído, te lo recomiendo, lee Daniel, está en la Biblia, no vais a agarrar los cuentos de Daniel ni la novena de Daniel, está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, capítulo 6. Daniel oraba, le tienden una trampa a Daniel porque cree en el Dios de la Biblia. Y entonces crean un edicto para que el rey que estaba en ese momento no permitiera que nadie orara a Dios. Daniel vuelve a seguir orar, abre la ventana, él oraba 3 veces al día con la ventana abierta. Lo cachan orando, lo toman y ¿qué pasa después? Lo mandan al foso de los leones. Y entonces lo retan, a ver si es cierto que tu Dios te salva, a ver si es cierto que el Dios al que oras, al de la Biblia, a ver si es cierto. Y pues para la sorpresa de ellos, al siguiente día van, sacan a Daniel, Daniel está vivo, el rey se da cuenta, se sorprende y a los que habían confabulado en contra de Daniel, los agarra, los avienta al foso de leones y pues se los meriendan los leones. ¿Qué pasa con el resultado de eso? El rey se convierte, el rey dice, creo en tu Dios y de ahora en adelante, como yo soy el rey, que la gente busque al Dios de Daniel. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Porque va a haber gente envidiosa, gente en el trabajo, a veces hasta la familia también, ¿o no? Y te vas a encontrar con muchas cosas, porque si el mundo está lleno de pecado, va a estar lleno de injusticia. Dios te quiere guiar por el camino de justicia, pero aún caminando en esas sendas de justicia, la maldad, el pecado te va a querer estorbar. Y la gran pregunta es, ¿de qué vas a echar mano? ¿Qué es lo que hay en tu corazón para que puedas tomar? Yo le dije, Dios, si tú lo salvaste a él, me puedes salvar a mí. Y es lo que yo estaba orando. Gracias a Dios las cosas se resolvieron. Hubo que pagar algo, yo no pagué nada, la empresa intervino, la empresa pagó algo de dinero, no lo que ellos estaban pidiendo. Finalmente me liberaron, doy gracias a Dios, saqué el susto de mi vida. No, nos sacaron a todos el susto de la vida. Una semana me la tomé de vacaciones porque es algo muy difícil de veras, pero las promesas de Dios aquí están. Y es el momento de tomarlas y abrazarlas. Él va a confortar tu alma. Ahora, lo puedo platicar desde aquí sentado. ¿Por qué? Porque Él restauró mi alma. Porque Él sanó mi alma. Porque si no, no hubiera podido salir. No pudiera hablar con la gente. He tenido conocidos que experimentaron eso y duraron meses sin salir de su casa, traumados.
No estoy diciendo que sea fácil, no estoy juzgando, lo que te estoy diciendo es que es cuando tú agarras la palabra de Dios y entonces te das cuenta, como decía Eugenio, que te vuelve el alma porque sentiste que el alma se te iba. Y entonces puedes sentir, como Jesús lo experimentó en el Getsemaní, fue fortalecido porque fue confortado. Entonces déjate experimentar, experimenta esa parte de Dios, experiméntalo. Y me imagino al Padre diciendo: Jesús, te tocaba a ti, fuiste fortalecido y gracias a eso tú pudiste cumplir el propósito de ir a la cruz, ser humillado, te sacrificaste, resucitaste y hoy todos los que estamos aquí podemos abrazar esto. Sí. ¿Por qué? Por la resurrección de Cristo Jesús. Sí. Eugenio. Sí, creo que confronta nuestro corazón el saber que estamos lidiando con el Dios que es justo. O sea, no es el Dios injusto o el más o menos justo o el que a veces se le pasa la corrupción de vez en cuando, sino es el Dios justo y es por sus caminos que Él quiere guiarnos. Y obviamente nos va a confrontar y nos va a incomodar porque nosotros no somos como el Dios que es justo. Hay injusticia en nuestro corazón, hay mentira, hay maldad, hay engaño. Y en esa relación, creo que en esa dificultad y en esa batalla es que Él conforta nuestra alma. Así es. Es en esa lucha donde Él presenta su justicia y su luz quizás ilumina la maldad que hay en mi interior, pero no lo hace para humillarme o solo para condenarme, sino lo hace confortando mi alma, Sí. porque Él quiere alinearme conforme a esas sendas de justicia. Sí, yo quiero agregar algo así rápido para cerrar este punto. Creo que a ninguno de los tres, a mi mamá, a Eugenio y a mí, se nos va a olvidar el día que mi papá regresó a casa y sobre todo por lo que sucedió. Recuerdo que mi papá regresó y nosotros estábamos chicos, pero ya entendíamos de esta situación y nunca se nos va a olvidar. Creo que nos subieron a Eugenio y a mí a la cama, estábamos todos ahí nos pusimos de rodillas y oramos dándole gracias a Dios porque mi papá había vuelto a casa. Y esto se vuelve, yo lo veo ahora de esta manera, fue como blindarnos como familia, no del mundo injusto en el que vivimos, porque es real, el mundo, hay injusticia, sí. Pero creo que eso vino a blindar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra fe. Y uno, creo que pasan los años y te das cuenta que la palabra de Dios también sirve para eso. Es como un escudo para protegernos de lo que sucede allá afuera. Y si nuestra casa puede ser ese lugar donde encontramos ese blindaje para nuestra mente, para nuestra alma, para nuestro espíritu, pues ¿quién podrá detenernos, verdad? Somos nosotros contra el mundo, pero Jesús dice: ahí estaré con ustedes siempre, no tengan miedo porque yo estaré a su lado. Y creo que ahí ves aplicado en lo más real que puedes la palabra de Dios. Así es, buenísimo. Creo que es una parte buenísima del verso. No sé si quieren agregar algo más. No, o sea, me encanta que todas las palabras de Jesús, toda su palabra embona perfectamente. Y leí en la mañana el Evangelio, y leía el Padre Nuestro, ¿no? Y es bueno regresar a lo básico, a los principios. Y me vino en la mente cuando Jesús dice: líbranos del mal, ¿verdad? Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque Jesús sabía de lo que íbamos a enfrentar. Y cierro con esta parte que leías tú ahorita de Josué: mediten de noche y de día en su palabra, ¿verdad? Sí. Sí, al final del día la palabra es la que ilumina el camino de justicia. Totalmente. Y es la guía para nuestras vidas. Así es. Totalmente.